En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sientes un vacío que no puedes llenar? Muchas veces nosotros miramos en este mundo personas que transitan vacías, sienten que su vida lentamente se está acabando. Pero Jesús dice aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando los científicos buscan evidencias de vida en otro planeta, lo primero que ellos están buscando es agua. Agua. En esta tierra, si no fuera por el agua, no hubiera vida. No tuviéramos vida si no fuera por el agua en esta tierra. O sea que el agua se asocia íntimamente con la vida física y la vida espiritual. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El origen de esta sed. ¿Cómo se origina esta sed? ¿Por qué esta sed? Cuando el hombre hace a un lado la fe en Dios y cree que su destino está marcado por la economía, por la ciencia, por la tecnología, por la política, y este hombre internamente en el fondo de su corazón tiene una necesidad espiritual. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios dijo en Jeremías capítulo 2, versículo 13: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que en la persona cuando hace a un lado a Dios, cuando saca a Dios de su corazón, esa persona vivirá vacía, esa persona vivirá sin esperanza, esa persona se sentirá a morir. ¿Por qué? Porque cuando la persona saca a Dios de su corazón o hace a un lado a Dios de su vida y piensa que su destino está marcado, como volvemos a recalcar, por la economía, por la ciencia, por la tecnología o por la política, nada de eso va a poder llenar su interior. Nada de eso va a poder saciar esa sed que ese hombre tiene. Y es ahí donde Dios hace la invitación al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios está mirando esa necesidad que hay en los corazones. Dios dijo: dos males ha hecho mi pueblo, dijo Dios en Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua de vida. O sea que cuando nosotros sacamos del corazón a Dios, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, cuando Dios no es el centro de nuestra vida, es ahí donde la persona internamente siente que no tiene placer de vivir en esta tierra. Cuando nosotros comenzamos a hacer la vida por sí solo, pensando que no necesitamos de Dios. Cuando nosotros los seres humanos pensamos que no necesitamos de Dios y sacamos a Dios de nuestra vida, eso es algo catastrófico para el ser humano. Es ahí donde la persona se siente que no tiene valor de vivir. Por eso dice Dios: dos males han hecho mi pueblo.
Me sacaron a mí fuente de agua de vida. Cuando usted saca a Dios de su vida, cuando Dios no es el centro de su corazón y comienza a construir usted su propia vida por sí solo, pensando que no necesita de Dios, es ahí donde la persona siente que esta vida no tiene razón de vivir. Por eso Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando la persona piensa que su destino está marcado por otras cosas que no sacian su interior, ese hombre interior, esa persona siempre se va a sentir vacía. Esa persona siempre va a tener esa necesidad de algo y trata de suplir esa necesidad con las cosas de esta vida, con los bienes, con los placeres, con los vicios. Y este hombre cada día más se va hundiendo de tal manera que esta persona analiza que su vida no tiene sentido. Entonces Dios dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios es la fuente de vida. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, por eso es que Cristo es la fuente de la vida. Cristo es la fuente de la vida. Cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando Cristo está en nosotros, todo cambia. Por eso Jesús dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús es la fuente de vida. Cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, cuando nosotros le damos lugares en nuestro corazón a Dios y comenzamos a vivir por la fe, nosotros vamos a ver que la vida será muy diferente. Nosotros vamos a sentir placer de vivir, vamos a sentir cómo Dios suple todas esas necesidades que las buscamos a suplirla con los vicios, con los placeres, con las cosas de esta vida. Y el hombre se dio cuenta que por mucho placer que tuvo, el hombre se dio cuenta que por mucho que él se introdujo en los vicios, nunca se sintió feliz. Fue esa persona que no sentía que no tenía valor la vida para él. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de la vida. En Él está la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros sentimos el placer de vivir. Por eso Jesús dice en la palabra: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted hace a un lado a Dios, en la vida no le va a ir bien. Cuando usted renuncia a tener esa fe en Dios, es seguro que no le va a ir bien en la vida. Porque Dios es el único que puede llenar ese ser interior. Dios es el único que puede llenar el corazón suyo. Dios es el único que le puede traer paz a su vida. Es el único que puede hacerle sentir feliz. Jesús es el único que puede traer ese bienestar a su vida interior. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijo después: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No habrá sequedad. Si usted analiza un río que fluye, hay una fuente que lo alimenta, y está fluyendo ese río, no está seco. La vida en ese río, cuando en un río se seca, no hay agua, no hay vida. Todos los animales mueren, ¿verdad? Que subsistían de esa agua, mueren. Así lo mismo tanto, cuando el ser humano está vacío, no tiene a Cristo en su vida, esa persona se siente a morir. ¿Cuántas personas que están muertas espiritualmente? ¿Cuántas personas que necesitan esa vida que es Cristo Jesús? Ahora, la forma como se cumple. Jesús dijo que cuando Él partiera, iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene algo maravilloso a nuestra vida que se llama Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo viene al corazón de una persona, la persona ve que la vida tiene sentido, que su vida tiene razón. Ella comienza a percibir todas las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque hay algo maravilloso que la inspira a vivir y es el Espíritu Santo. Hay algo maravilloso que le hace sentir placer de vivir y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo y de esa manera se cumple la promesa del Señor. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hay felicidad, hay contentamiento, hay paz, hay fuerza, hay emprendimiento, hay bendición, y a esto se refirió Jesús. Por eso, no aparte a Dios de su vida. Haga a Cristo el centro de su vida, el centro de su casa, el centro de su familia. Que sea Dios el primero en usted. No cierre su corazón a Cristo, no cierre su corazón a Dios. Dios quiere que usted disfrute de la vida, pero para eso usted tiene que abrir su corazón a Cristo Jesús. Él es la fuente de vida. Para nosotros tener ese placer de vivir, para nosotros caminar por esta vida contentos, felices, solamente cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que abra su corazón, dele lugar a Dios, no rechace a Dios, abra su corazón, no cierre su corazón a Dios, dele esa oportunidad a Dios y usted va a ver que todo va a cambiar en usted.